Las CBDC se empezaron a desarrollar prácticamente hace 3 años, ¿no? Primer white paper que salió fue el del Banco Central Europeo, ¿no? Que más me acuerdo que me lo leí, yo todavía estaba viviendo en Israel, o sea que imaginaos el tiempo que ha pasado. Y, y bueno, a partir de ahí esto es una realidad. Las CBDCs tienen un componente que todo el mundo sabrá, ¿no? Que es un componente de control financiero, pero también tiene algo muy particular que dentro del white paper del Banco Central Europeo, cuando lo emitió, y de cualquier CBDC en general, tiene un componente muy particular que es el de eliminar al intermediario bancario. Es decir, prácticamente si la CBDC existe, entonces los bancos ya no son necesarios, porque nosotros, habitantes residentes en la Unión Europea, podemos hacer nuestro depósito de euros dentro del Banco Central Europeo, recibir la tasa de interés que está denominada, que es básicamente la tasa de interés real, la tasa de interés a la que está pagando por préstamos, y las entidades financieras deberían pasar a ser, pues dejarían de ser bancos comerciales y pasarían a ser entidades de otro estilo, ¿no? Pero Entonces ese es a el ver, gran miedo. Félix, un segundo que no lo estoy entendiendo. Es como si le pudieras pedir un crédito, una hipoteca al Banco Central directamente, si todo estuviera digitalizado en una CBDC. Bueno, esa es la intención. O sea, es decir, cualquiera que se lea el white paper del Banco Central Europeo, que lo emitió hace 3 años, la CBDC, dentro de sus utilidades, era el poder dar la posibilidad de gestionar depósitos directamente de cualquier ciudadano europeo dentro del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo se convertiría así en un banco comercial. No es algo que vaya a ocurrir en el corto plazo, pero a priori ya, teniendo en cuenta que es la misma divisa, pero digitalizada y en blockchain, que efectivamente eso deriva en que no se puede, no se puede manipular, no se puede crear billetes falsos, pues ya el intermediario, que es básicamente el banco, que es el que se encarga de evitar esa suma cero, ¿no? Que básicamente es evitar que se formalicen dos transacciones al mismo tiempo y se duplique el dinero y además se genere dinero ficticio, ese intermediario ya no es necesario. Es el Banco Central Europeo, el Banco Central se encargaría de ello, ¿no? Y en el caso del Banco Central de Suiza, como me has comentado, lleva encargándose de esto, ya lleva trabajando en esto desde 2022 y de hecho lo está haciendo con Francia y con Singapur, anunciando que efectivamente están haciendo una implantación de un sistema de pagos transfronterizos que sinceramente creo que me parece que se extralimitan al querer crear su propia blockchain, cuando lo has comentado que Ripple, por ejemplo, la tecnología de Ripple está preparada para abarcar y para gestionar todas estas transacciones transfronterizas, que ya actualmente hay 18 bancos que lo están haciendo, ¿no? Y bueno, pues que el Banco Central de Colombia, el gobierno de Colombia lo hayan adoptado, yo creo que era lo inevitable, ¿no? Esta tecnología tiene todo el sentido del mundo si estamos hablando de hacer transferencias al otro lado del mundo sin tener que gastarnos 20, 30 dólares o tener que esperar 3 o 4 días, ¿no? Entonces, bueno, en ese aspecto el concepto CBDC, que es algo que todo el mundo tiene bastante miedo porque en principio se plantea como una medida de control monetario y por tanto, pues al final también existe ese miedo de van a controlar lo que hago y cómo lo hago y para las haciendas va a ser algo estupendo y maravilloso. La realidad es que es una medida de protección adicional que al digitalizar la divisa, pues prácticamente puedes directamente ir a por el emisor principal y no tienes que depender de intermediarios como son los bancos comerciales, que a priori pues tienen sus propios intereses, ¿no? Es que se me hace rarísimo pensar en un mundo sin bancos. O sea, me parece como una locura, ¿no? Solo tienen ese papel, según este white paper. O sea, al final, por ejemplo, tienen ofertas de respetando los tipos de interés, pero sí que tienen ofertas, ¿no? Mejores o peores, unos bancos u otros. Sí, o sea, las CBDCs al final pensemos en USDT o en USDC, ¿no? Mm. Pensemos en dólares que están en blockchain, pero digamos que en este caso no hay un dólar o un euro que esté respaldado en una cuenta bancaria, sino que es la confianza en el Banco Central, ¿no? Y ya sabiendo esto, se van minteando, como se dice en terminología cripto o en terminología blockchain, ¿no? Cuando emitimos nuevos tokens dentro de una cadena de bloques, se denomina mintear, pues mintean
tantos euros o tantos dólares dentro de la cadena de bloques que estén utilizando, que realmente no, al principio las pruebas se hicieron en Ethereum, pero a día de hoy no tengo absolutamente ni idea de dónde se van a emitir estas CBDCs. Probablemente se emitirán en una capa 2 que creen ellos, pero tampoco porque no son escalables. De hecho, me acuerdo que en las declaraciones de Lagarde respecto a la emisión de la CBDC en Europa, no esperaban que fuera a ser hasta 2025. Entiendo que es más que nada porque el desarrollo que se puede estar llevando a cabo no va a soportar o no va a tener la capacidad para poder gestionar todas las transacciones que puede llegar a gestionar la blockchain de Europa con la CBDC que puede emitir el Banco Central, ¿no? Pero si lo piensas fríamente y lo ves en el white paper, ves que efectivamente el papel de los bancos comerciales desaparece, ya no son necesarios.